Bueno, buenas tardes, su servidor, Edgar Malagón. Vamos a comentarles, el licenciado Carlos Armando Guillén, su director de procedimientos sancionadores, y su servidor. Vamos a darles una breve explicación de lo que significa y lo que contiene, en términos generales, la libertad de expresión en su vinculación con el régimen administrativo sancionador electoral y, bueno, con algunos breves apuntes que espero les sean de utilidad en su labor cotidiana. Bueno, vamos a partir del supuesto principal, que consiste en la libertad de expresión como un derecho principal, el cual contiene algunas vertientes que es menester apuntarles en este momento. En un primer rama tenemos el derecho a buscar información de cualquier índole, también el derecho a transmitirla, a difundirla, y bueno, es como digamos, el ápice del que podemos partir. Este derecho a la libre expresión tiene diversos contenidos y diversas vertientes, como lo apunto. En un primer momento también incluye el derecho a expresar cualquier tipo de convicción, ya sea de orden moral, religioso, filosófico e incluso político electoral, como es el caso que vamos a abordar en este momento. Y bueno, pues de inicio traen como origen la libertad o la expresión de libre del pensamiento. Este derecho tenemos protegido y tutelado a nivel legal, a nivel constitucional e incluso a nivel convencional en diversos pactos e instrumentos internacionales del que el Estado mexicano es parte. Y otra vertiente tiene o se relaciona, o una manifestación de la libertad de expresión, es la libertad del ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libertad de imprenta. Bueno, algunos protocolos o algunos instrumentos internacionales lo pueden difundir o lo pueden relacionar con este derecho de buscar, de recibir, de difundir cualquier tipo de información e incluso también de investigación de la misma con un fin de conocer el pensamiento ajeno, de expresar el propio y de circulación del conocimiento y también de temas de acceso a la información. Ahora bien, nuestra máxima autoridad jurisdiccional en el Estado mexicano, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo puede o lo ha ponderado también como un elemento que ayuda a formar una opinión pública libre, informada, y que, digamos, forma parte de una sociedad democrática contemporánea o de cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Y bueno, ahora bien, esta misma opinión pública, como les comento, se forma pues con esta circulación de ideas, de información, este libre debate y esta confrontación de información a fin de formar una sociedad, digamos, en temas de conocimiento. Bueno, pero como la mayoría de los derechos tiene determinados límites que no pueden ser, o sea, no puede ser un derecho, digamos, ejercido en su totalidad, sino que requiere determinados límites o es sujeta a determinados límites de acuerdo digamos, a la manifestación o a la expresión de la que estemos hablando. En este sentido, estos límites deben tener en principio un soporte constitucional, como lo es en materia político-electoral, que en un momento lo abordaremos, y también se justifican siempre y cuando tengan como una finalidad o propósito inmediato el garantizar y el proteger los otros derechos con los cuales convive y además las justas exigencias de una sociedad, insisto, que se preside de ser una sociedad democrática. Bueno, tratándose de libertad de expresión y de información en dos de los principales medios que tenemos hoy en día, el internet y las redes sociales. Bueno, en principio, a nuestro máximo tribunal jurisdiccional en materia electoral dice que este tipo de
redes o de redes sociales tiene como, o digamos, es un instrumento o es un medio que posibilita el ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque permite esta circulación, intercambio de ideas a fin de generar un debate y un debate público y poco a poco formar una opinión pública informada y dar lugar a un debate plural, a un debate abierto y a un debate expansivo en este ejercicio de la libre expresión. El mismo Tribunal Electoral, en el tema o en la vertiente de ejercicio periodístico, nos apunta que el ejercicio periodístico parte del supuesto de ser un libre o un ejercicio genuino de adquirir conocimiento y de también transmitirlo e intercambiarlo. Y también, bueno, este ejercicio periodístico goza de algunas peculiaridades, en específico, tienen la prerrogativa de difundir opiniones bajo cualquier medio y con el manto protector de privilegiar la circulación de ideas y poco a poco ir formando una sociedad informada, a fin de que vayan estableciendo algún tipo de criterio y direccionen sus decisiones en el papel de ciudadanos. Bueno, el Internet como medio de expresión o como uno de los medios por los cuales, sobre todo en un término muy reciente, ayuda a que la circulación de ideas tenga una mayor apertura y además una tolerancia o una expresión que, como les comenté, privilegia el debate público. Ahora bien, por un lado tenemos el derecho a la libre expresión y manifestación de ideas o la exteriorización del pensamiento a través de diversas vertientes o circulación e intercambio de información. Ahora bien, tenemos los límites, tenemos los medios de expresión, como pueden ser medios impresos, medios digitales, medios pues incluso físicos, pero estos mismos límites tienen otro tipo de filtro o otro tipo de limitante cuando se engloban en una subcategoría de que el sujeto emisor del mensaje sea un sujeto de derecho electoral o político electoral, como lo son aspirantes, precandidatos, candidatos a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a determinadas prohibiciones o determinadas limitantes a fin de no irrumpir en alguna conducta que les pueda hacer sujetos de infracción o que entren en algún tipo de conducta por los que puedan ser sujetos a alguna sanción y bueno, diversas consecuencias que de ello podrán devenir después. Ahora bien, las redes sociales, en principio, así como el libre ejercicio periodístico goza de ser un ejercicio genuino, espontáneo, de libre circulación, de libre manejo y expresión de ideas y de pensamientos, etcétera, también las redes sociales gozan de otro tipo de presunción. ¿Y cuál es esta presunción? Pues bueno, que permiten también difundir información de manera espontánea a fin de que los usuarios comunes, ciudadanos, insisto en el papel de ciudadanos, tengan la capacidad de contrastar sus ideas, de coincidir en otras, de confirmar algunas de sus decisiones o de su información, de contrastar una información con otra y también de entrar a este debate público con el fin, insisto, de formar una opinión pública y a fin de formar una sociedad, insisto, mayor o digamos más informada. Y bueno, esta presunción partimos del principio de que se trata de una emisión de opiniones libres, no sujetas a ningún tipo de coacción e insisto, privilegiando desde origen o como base la libre expresión, la libre manifestación de ideas y el ejercicio genuino de un ejercicio periodístico y de un ejercicio de divulgación de información a través de, en principio, portales, por ejemplo, privados en redes sociales.
Esto en cuanto a libertad de expresión en medios digitales, tratándose de Internet y de redes sociales. Bueno, ahora bien, este tipo de opiniones que son libres, que son espontáneas, que son genuinas, pues también son personales o tienen esa presunción al ser perfiles personales o al ser medios de comunicación masiva personales, ¿no? Bueno, voy a pasar a otro apartado. Aquí me va a explicarles el licenciado Carlos Guillén cuáles son los principales límites a la libertad de expresión o digamos las principales infracciones de las que se puede ser sujeto en materia político-electoral y que consisten básicamente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, por otro lado una propaganda electoral o encubierta o un ejercicio periodístico encubierto, también pudiera ser otra vertiente. Otra infracción en términos comunes es la difusión de informes de labores de servidores públicos en sus diversas vertientes. La publicación de encuestas también es una conducta en la cual ustedes tienen tienen mucho contacto con este tipo de conductas. Y por otro lado, otra infracción común, también la difusión de información en periodo prohibido, en época de veda, un poco más adelante les explicaremos, pero bueno, cedo la palabra al licenciado Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya lo explicó mi compañero Edgar Malagón, en cuanto a la propaganda político-electoral existen diversas limitantes, diversos límites. Uno de ellos es la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. En este sentido, el artículo 41 constitucional, específicamente en su base tercera, apartado C, párrafo 2, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de cualquier ente público. Es decir, durante esta temporalidad, iniciando las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, ningún ente de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, puede publicar o puede solicitar la difusión de propaganda gubernamental, con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Pero repito, de campañas electorales hasta la conclusión de jornada electoral, ningún ente de gobierno y por supuesto ningún medio de comunicación social, ningún medio de comunicación en general puede difundir este tipo de propaganda. Ahora bien, la propaganda electoral encubierta. De acuerdo a lo que el criterio establecido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir las sentencias SRE-PSC 99 y SRE-PSC 100-2016, estableció que la actividad periodística, cuando se trata de programas noticiosos o de opinión, tiene libertad de contenidos, dada la trascendencia de la noticia o el interés general de estos hechos noticiosos que requieran una cobertura informativa. No obstante, la difusión de cualquier género periodístico no constituye en principio, bueno, en este sentido la difusión de este tipo de espacios noticiosos o de cobertura noticiosa en principio no se considera propaganda político-electoral, por lo tanto se presume que actúa al amparo de los derechos de libertad de expresión e información. Sin embargo, existen casos, nosotros lo conocemos como cápsulas informativas, donde más que tratarse de un ejercicio periodístico, se trata como de una simulación, es decir, no existe una comunicación entre el periodista o el reportero y el entrevistado, no se somete esa entrevista a una espontaneidad de preguntas y respuestas, sino que por el contrario, se advierte que existe un guión, un guión preparado para
para exaltar las virtudes o las cualidades de la persona que se está entrevistando, en este caso, pues algún candidato. Otro de los límites es la difusión de informes de labores de los servidores públicos. El artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el informe anual de los servidores públicos, así como de los mensajes que para darlos a conocer se emitan en los medios de comunicación, no deberán ser considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite una vez al año, sea en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y que no exceda de los 7 días anteriores y 5 días posteriores a la fecha en que se rinde el informe. Es decir, si algún medio de comunicación difunde propaganda de servidores públicos que rindan su informe de labores, rebasando estas limitantes, estará incurriendo en infracción. Ahora bien, en cuanto a la difusión de encuestas, tenemos que la publicación de encuestas constituye un válido ejercicio de los derechos de libre expresión e información, pues coadyuva al fortalecimiento de información de los electores para emitir su voto. Sin embargo, esta actividad por parte de los medios debe sujetarse tanto al marco constitucional como al marco legal establecido. Así, las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo las encuestas para dar a conocer las preferencias electorales en un determinado proceso deben sujetarse a los criterios generales que previamente establece el INE a través de su Consejo General. Asimismo, cuando se difundan estas encuestas, deben entregar un estudio completo al secretario ejecutivo para su conocimiento. Finalmente, en cuanto a la propaganda en periodo de reflexión o veda electoral, tenemos el precepto legal 251, párrafo 4 de la ley electoral, que nos establece que el día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá la publicación ni la difusión de ningún tipo de propaganda electoral, así tampoco está permitido la difusión de reuniones o actos públicos de campaña. ¿Esto con qué sentido? Esto es con la finalidad de que los votantes en este periodo, que conocido como periodo de reflexión, precisamente reflexionen acerca de la importancia que tiene su voto y hacia dónde tienen que emitir el mismo. Bueno, así en conclusión, estas cuatro limitantes que les acabo de mencionar, que es la difusión de propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral, perdón, la difusión de propaganda gubernamental durante la etapa de campaña electoral, así como la difusión de informe de labores que rindan los servidores públicos sobrepasando las 3 limitantes que se establecen para estos, es decir, 7 días anteriores, 5 días posteriores, que excedan la extraterritorialidad del servidor público, la difusión de encuestas que no se ajusten al marco constitucional y legal, así como la difusión de propaganda electoral en el periodo de veda, es decir, 3 días antes de la jornada electoral y durante la celebración de la misma, será motivo de infracción para los medios de comunicación. Bueno, vamos a describir de manera rápida y breve cuáles son las peculiaridades o las características principales del régimen administrativo sancionador electoral, es decir, un régimen en el cual todos los sujetos
que más adelante se abordarán, o pueden ser sujetos o pueden, digamos, cometer algún tipo de conducta que pueda encuadrarse en una conducta que esté tipificada como infractora o como infracción a la normativa electoral, y en las cuales, pues bueno, trataremos de abordar algunas peculiaridades. De inicio, un procedimiento sancionador, administrativo sancionador electoral es una valoración de pruebas e indicios a cargo o de los que se allega a la autoridad electoral para poder decidir o para emitir una resolución o determinación en la cual valore si un sujeto cometió o no determinada infracción, insisto, de las contenidas en el catálogo legal, ¿no? Bueno, ahora bien, un poco haciendo un símil de lo que significa un procedimiento sancionador administrativo con el procedimiento de orden penal, que tiene algunas, digamos, es el origen o digamos, puede tomar diversos elementos que están en el marco jurídico penal, con las distinciones de quién es el órgano que sanciona, cuáles son las conductas, llámense infracciones en el régimen administrativo, llámense delitos en el régimen penal, qué tipo de procedimiento se va a llevar, cuáles son las sanciones. Como sabemos, el régimen penal tiene como sanciones exclusivas o digamos es el único régimen que puede sancionar con la privación de la libertad. Y bueno, la normatividad. En el ámbito penal tenemos algunos códigos o legislaciones específicas, y en materia electoral, bueno, tenemos algunas contenidas a nivel constitucional, algunas a nivel Ley General de Partidos Políticos y también la LEGIPE o Ley de Participación Ciudadana. Tenemos diversos, digamos, ordenamientos en que pueden contener este régimen. Bueno, estos procedimientos se impulsan con la presentación de un documento, comúnmente conocida como queja o denuncia, o así lo conocemos, pero en síntesis es un documento que contiene cuáles son los principales motivos de los cuales determinada conducta puede encasillar en alguna infracción o puede ser sujeta a alguna sanción. Se presentan por presuntas violaciones a la normatividad electoral, incluso pueden llegar a ser anónimas, y incluyen no solo a los ciudadanos, también a partidos políticos, agrupaciones políticas, ciudadanos, los puede iniciar incluso el INE de forma o de manera oficiosa. Bueno, en esta división o categorización de los regímenes, del régimen administrativo sancionador electoral, tenemos dos principales vertientes: un procedimiento sancionador ordinario, un procedimiento sancionador especial, y dentro de estos la posibilidad de que la conducta, de que la denuncia o el documento que contiene los hechos de los cuales los sujetos pueden apreciar alguna conducta infractora, solicitan el cese de esta conducta, y digamos en un procedimiento intermedio se conoce como una solicitud de adopción de medidas cautelares. Esto es sobre todo un procedimiento que en número es mayor, cada vez mayor número de quejas traen aparejada esta solicitud, y por la naturaleza del medio comisivo, cada vez es más común que versen sobre medios de comunicación social o spots de radio y televisión. Tenemos también aquí una división de competencias. En el caso de los procedimientos ordinarios, son tramitados, sustanciados y resueltos por la autoridad administrativa, en un primer momento por una comisión de los órganos auxiliares internos del INE, en el caso de los procedimientos sancionadores por la Comisión de Quejas y Denuncias, y en un momento posterior por la votación y decisión del Consejo General. En el caso de los especiales, tenemos un tipo de procedimiento híbrido, es decir, participa la autoridad administrativa y también la autoridad jurisdiccional. La autoridad administrativa lleva el trámite, lleva la investigación, lleva la sustanciación, y
Ya para temas de resolución, la autoridad jurisdiccional, a través de una sala especializada, radicada en la Ciudad de México, es la encargada de emitir la resolución correspondiente respecto de este procedimiento especial. En el caso de las medidas cautelares o de la solicitud de medidas cautelares, como les comentaba, digo, son como microprocedimientos dentro del macroprocedimiento, están sujetos a la decisión del órgano auxiliar de Consejo General, que es la Comisión de Quejas y Denuncias. Y bueno, también dependiendo del medio comisivo, si es un medio de comunicación o si es, bueno, dependiendo el medio comisivo y otras cuestiones, puede decidir también en el ámbito distrital o local, si estamos hablando de bardas, de espectaculares, de pendones, etcétera, la junta local o el consejo distrital o el consejo local, según el lugar, ¿no? Y bueno, y diversas especificaciones adicionales. Bueno, la regla básica de procedencia de los procedimientos especiales, esto ya ha sido un criterio trabajado desde la autoridad jurisdiccional, tiene que ver con el impacto, es decir, cuando la conducta que se está denunciando o que presumiblemente está fuera de los márgenes de la normatividad electoral, tenga un posible impacto o se pueda medir un posible impacto en la contienda en curso, ahorita estamos en una contienda federal, pues la vía va a ser la especial. ¿Cuál es la principal distinción? Pues bueno, el tiempo, ¿no? La velocidad con la que estos procedimientos tienen que resolverse. Bueno, como les comentaba, las principales reglas de procedencia, bueno, por lo menos las legales, reglas de procedencia y de procedimiento especial, son de inicio todo lo contenido en la base tercera del artículo 41 constitucional, que principalmente tiene temas de radio y televisión. También lo contenido en el artículo 134 constitucional, en sus párrafos 7º y 8º, que tiene que ver con o que se relacionan con la imparcialidad de recursos públicos o con la propaganda de los servidores públicos, propaganda o promoción personalizada de los servidores públicos. Y también temas que tengan o estén relacionados con actos anticipados de pre-campaña o actos anticipados de campaña a cargo de posibles aspirantes, candidatos o precandidatos. Bueno, en el catálogo de sujetos infractores pues, tenemos pues, prácticamente todos. Personas físicas y morales, agrupaciones políticas, partidos políticos, incluso ministros de culto, concesionarios de radio y televisión, observadores electorales, bueno, la naturaleza, también aspirantes, precandidatos, candidatos, y bueno, pues como ustedes podrán observar es un amplio margen, un amplio campo de sujetos que pueden ser infraccionados. Como les comentaba, un procedimiento importante es el procedimiento que tiene que ver con la procedencia o no de medidas cautelares. Es un procedimiento de relevante importancia, o bueno, muy importante, se los explicará el licenciado Carlos Guillén. En cuanto a las medidas cautelares, cuando un denunciante, un quejoso presenta su escrito, en el mismo puede solicitar el dictado de medidas cautelares. ¿Con qué sentido? Para evitar que se produzcan daños a la contienda, para evitar afectaciones a los principios electorales o para vulneraciones a los bienes jurídicos tutelados por la norma electoral. En este sentido, una vez que se recibe la queja, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral elabora el proyecto respectivo y lo somete a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. El dictado de medida cautelar se justifica si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida o de una inminente producción
mientras se sigue el proceso y se discute la pretensión de fondo. Es decir, la medida cautelar en sí no resuelve el fondo del asunto, sino únicamente se pronuncia en cuanto a esa posible afectación que se pueda dar a los principios o a los derechos que se creen o se aducen violados. La Comisión de Quejas analiza los siguientes elementos: la apariencia del buen derecho, es decir, la probable existencia de un derecho del cual se pide la tutela en el proceso. El peligro en la demora, que quiere decir que es el temor fundado de que mientras llega la tutela jurídica efectiva, lo que les comentaba, no es una resolución de fondo, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama. También se estudia el elemento de la irreparabilidad de la afectación y la de idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar. Muy bien, la medida cautelar, el principal criterio que se toma para emitir el dictado es la apariencia del buen derecho, unida al elemento del temor fundado. Es decir, que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho en materia de la decisión final. Bueno, como lo había dicho mi compañero Edgar, en cuanto a procedimientos especiales sancionadores, una vez que la unidad técnica de lo contencioso electoral tiene conocimiento de la queja, tiene 24 horas para su análisis, ya sea para admitirla o para desecharla. Una vez que decide admitirla, al no encontrar alguna causal de desechamiento, analiza si es procedente o no el dictado de la medida cautelar, por lo que una vez que considera que sí se aplica este supuesto, somete el proyecto a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias, quien a su vez puede dictar procedente el dictado de la medida cautelar, ordenando la suspensión de la publicidad o, en su caso, determinando que es improcedente este tipo de medida, este tipo de acuerdo. En cuanto a la medida cautelar, las determinaciones emitidas por la Comisión de Quejas son impugnables ante la Sala Superior. Bueno, además de las medidas cautelares, cuando la autoridad administrativa tiene a su cargo el trámite y sustanciación de los procedimientos y lleva a cabo esta investigación, se rige bajo diversos principios. Tiene que ser una investigación congruente, idónea, eficaz, expedita, pero sin dejar de ser completa y exhaustiva. Y todo esto con el propósito de que la autoridad se allegue de los elementos completos o los indicios y de las pruebas a fin de emitir su determinación. Bueno, los principios bajo los cuales se rige esta investigación es el principio de legalidad, de idoneidad, es decir, que tenga que las pruebas de las que se allegue sean aptas para conseguir el fin que se pretende. ¿Cuál es el fin? Pues la investigación completa. La necesidad o intervención mínima, la proporcionalidad, la concentración, es decir, que bueno, en el caso de los ordinarios hay una concentración, pero en el caso de los especiales hay un procedimiento híbrido, la celeridad también con la que deben llevarse a cabo, la inmediatez y también la posibilidad de requerir información adicional, insisto, a fin de llegarse de la información completa. Y por último, en la conclusión de los procedimientos, como les comentaba, los ordinarios son resueltos primero por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias y pues por el Consejo General, y los especiales en este procedimiento híbrido, autoridad administrativa y autoridad jurisdiccional. Y bueno, ya en caso de que los elementos, los indicios y las pruebas determinen la existencia de una falta, ya quien será el emisor de la sanción tendrá que valorar diversos elementos a fin de configurarla, como cuáles, bueno, el tipo de infracción,
cuál es el bien jurídico que se tutela, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló la conducta infractora, la singularidad o pluralidad de la misma, y si se trató de una conducta dolosa o culposa, si hubo reiteración, si hubo sistematicidad, las condiciones externas de la falta y también la capacidad económica del infractor o de quien será sujeto, en este caso sancionado. Y bueno, las penas van desde una amonestación pública, una multa, una suspensión de tiempos en radio y televisión, una reducción de administración o hacia los partidos políticos, e incluso pudiese darse el caso de la pérdida del registro. Bueno, hasta aquí nuestra intervención, les agradezco su atención. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada más, si me ayudas a precisar, entonces, si un procedimiento, si hay una queja con medidas cautelares, digamos que las medidas cautelares las resuelve la comisión de quejas y ya el fondo de la queja, digamos, lo resuelve la sala especializada, pero ahí la unidad de lo contencioso, ¿qué papel tiene? Bueno, la medida cautelar es un pronunciamiento previo o inmediato a fin de suspender la comisión de la probable conducta infractora, pero ahí no termina el procedimiento sigue allegándose a la autoridad de los elementos para el trámite, para la investigación y para la sustanciación y digamos tener todos los elementos para que ya el órgano resolutor los tenga completos, pero digamos es un procedimiento pequeño dentro del otro, del especial. Si bien la función de la comisión en el tema de cautelares termina cuando las decreta procedentes o improcedentes. Mira, la unidad técnica de lo contencioso electoral, el papel que juega en cuanto a la tramitación de un procedimiento especial sancionador, en primera recibe la queja, analiza los hechos y en cuanto a medida cautelar propone, es decir, realiza un proyecto que somete a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. Ese es el papel que realiza la unidad técnica en cuanto a la medida cautelar, es decir, elabora el proyecto, ellos lo proponen a la Comisión de Quejas y la Comisión de Quejas determina si es procedente o no el proyecto que es presentado por la propia unidad. Una vez dictado el acuerdo de medida cautelar, la investigación sigue, la unidad técnica de lo contencioso electoral realiza las investigaciones correspondientes, se siga llegando de elementos probatorios tendientes para el esclarecimiento de los hechos y una vez que tiene concluida su etapa de investigación, emplaza a las partes, celebra la audiencia y una vez concluida la audiencia realiza el informe circunstanciado y lo remite a la regional especializada para que ellos resuelvan. Ahora, ¿ya existen así como claridad en los criterios para determinar si un procedimiento es especial, sancionador u ordinario? O sea, hay criterios muy claros porque a veces parece que… Sí, de hecho los lineamientos para determinar si un procedimiento es ordinario o sancionador están establecidos en el artículo 471 de la LEGIPE. ¿Cuáles son estos supuestos? Que sea violación al artículo 41 constitucional, base tercera, o al 134, párrafo séptimo y octavo, que se realicen actos anticipados de campaña, que sea una violación a la pauta, bueno, en el 41 constitucional, y que se trate de difusión de propaganda calumniosa. No obstante, existe un criterio de la sala que establece que cuando cualquier infracción que no esté establecida dentro de estos 4 supuestos, pero que tenga relación con el proceso electoral, debe ser conocida a través de un procedimiento especial sancionador. Tenemos estas preguntas. Ahí hay preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Si quieres leerla. Bueno, Noticias Voz e Imagen de Chiapas pregunta qué pasa cuando los informes de labores se hacen en un evento
regional o masivo, entiendo, o en diversos municipios en días posteriores al informe. Bueno, aquí entiendo que hay dos tipos de cuestiones, una extraterritorialidad de la difusión del informe, porque está acaparando más digamos, el campo de acción del servidor público, y un exceso en la difusión del tiempo de la difusión del informe, y ahí sí ya iría en contra de los principales, de las prohibiciones para la difusión de informes. Y del mismo medio de comunicación, Noticias, Voz e Imagen del Estado de Chiapas, realiza la siguiente pregunta: ¿Hasta dónde, como funcionario público, puedes expresar tus opiniones o preferencias electorales en redes sociales? A ver, las redes sociales son un medio privado, son un medio exclusivo o digamos personal, a donde los servidores públicos, y lo vemos, emiten sus opiniones. Son medios, insisto, privados, son medios de difusión que gozan de presunción de legalidad ante la espontaneidad del criterio o de la opinión que yo esté expresando, o de la manifestación o pensamiento o idea que yo esté ahí exteriorizando a través de la red social. Ahí hay una presunción. Por otro lado, sí tenemos la prohibición de los servidores públicos en cuanto al uso de recursos públicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando ya esos tweets o esos mensajes en redes sociales pueden potencializarse en alguna cuenta oficial o digamos en alguna cuenta pagada, digamos ahí hay ya no es esa espontaneidad, ya no es esa exclusividad de la red privada, entonces ya podríamos caer en alguna conducta infractora. Pues les agradecemos, muchísimas gracias.